Hola, les saluda el pastor Jorge. Le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a un nuevo culto aquí en Comunidad de las Américas. Nos alegra que nos acompañen este día y confío que la inversión de su tiempo sea grandemente recompensada. Es mi oración que a través de las alabanzas sea inspirado y que cuando la palabra de Dios nos hable, la enseñanza sea un medio para que usted pueda conocer más de la grandeza de nuestro Dios, vivir en mayor plenitud la vida eterna, la vida de abundancia que Jesucristo ganó para nosotros, y que en todo lo que hacemos el nombre de Dios sea glorificado y usted sea beneficiado. Por lo tanto, bienvenidos una vez más. Confío que disfrutemos juntos este momento aquí en la presencia de Dios, y luego al final del culto les daremos más información de cómo ustedes pueden entrar en contacto de manera que puedan beneficiarse de los recursos que tenemos disponibles para ustedes. Gracias y bienvenidos. Hace un tiempo atrás escuché la historia de uno de estos hombres que montan antenas de televisión en los techos de las casas. Leí que este hombre llegó a una de las casas más caras acá en la ciudad, una mansión inmensa, 3 pisos, y allí tenía que instalar la antena. Y era media peligrosa la operación y efectivamente las cosas no salieron muy bien. En un momento, mientras estaba trabajando, perdió el equilibrio y se vino rodando y se iba al vacío. Y lo último que alcanzó a hacer fue agarrarse de lo que acá le decimos gutters. No sé cómo lo dicen en español, en Argentina serían las canaletas, esos pedazos de chapa por donde corre el agua y baja cuando llueve de tanto en tanto aquí en esta ciudad. Y allí quedó colgado y de repente se dio cuenta que estaba en un serio problema, obviamente. Comenzó a pedir ayuda y nadie lo escuchó. La escalera no estaba, allí estaba suspendido entre el cielo y la tierra. Y pasaban los minutos y notó que la energía se le iba escapando. Y hacía 20 años que no pisaba una iglesia. Y pensó, creo que es el momento de recordar lo que me habían enseñado, que cuando hay problemas hay que rezar. Entonces, levantando los ojos al cielo, dijo: hay alguien ahí arriba que pueda ayudar. Y escuchó una voz que le decía: soltate, yo te agarro. Volvió a mirar para arriba y dijo: ¿hay algún otro ahí arriba que pueda ayudar? Esta historia, que es bastante cómica o trágica según como la miremos, creo que ilustra todos los privilegios y los problemas que tiene la vida de oración. Estoy seguro que ustedes me van a decir: pastor, yo no puedo creer que usted, un hombre inteligente, educado, venga a tratar con una audiencia como nosotros el tema de la oración. Eso es un pecado imperdonable, pastor. Y tiene razón, ¿saben? Porque la vida de oración, si se comercializara en el mercado de valores, estaría quebrada. Si uno mirara por la importancia que le damos a aquellos que decimos ser los hijos de Dios, está bastante baja. Si yo les pregunto, ¿cuál es la parte más difícil en la vida cristiana? Me van a decir: la vida de... Venir a la iglesia es lindo, cantar, estudiar juntos, compartir juntos, maravilloso. Aprender de la Biblia, fantástico. Salir a hablar con otros es un poco más difícil, pero lo podemos aprender a hacer. Pero la vida de oración. Si yo les preguntara esta mañana, a ver, póngase de pie aquel que pueda decir: estoy satisfecho con mi vida de oración. ¿Y qué pasó? ¿Se dan cuenta? Aquí estamos frente a una actividad que a ustedes y a mí nos deja perplejos. Sabemos de la potencialidad que tiene y al mismo tiempo tiene tantos problemas envueltos
que tantas veces lo hace una disciplina dura, difícil, frustrante. Y si esa es su experiencia en esta mañana, quiero ayudarle a que corrija la noción. Porque como confío demostrar en esta mañana, en este párrafo, Jesús no nos quiere enseñar tanto acerca de orar como acerca de quién es el que nos está escuchando. Y eso hace toda la diferencia en el mundo. Sin embargo, ustedes y yo debemos aprender lo que es este ejercicio tan importante para la vida espiritual. Cuando ustedes y yo llegamos a Lucas 11, escuchamos el relato que leímos y ¿qué encontramos allí? Que el Señor Jesús evidentemente está en un lugar a solas, posiblemente en la ladera de alguna montaña donde Él le gustaba recluirse para tener comunión con el Padre, y allí está orando. Y llegan los discípulos con sus charlas, y cuando ven al Maestro sobre las rodillas, de golpe se dieron cuenta que estaban frente a algo muy poderoso y muy real. De golpe comprendieron que estaban dentro de un santuario. Allí vieron que había algo muy distinto a lo que se veía en la ciudad. Si hubiéramos recorrido las calles de Jerusalén, hubiéramos visto que la oración abundaba. Todos los días los judíos se dirigían 2 veces como mínimo al templo, a la mañana y al atardecer, para ofrecer sus plegarias. Si hubiéramos caminado por las calles de Jerusalén, no era nada inusual encontrar a los fariseos que por ahí eran tan espirituales que llegaban a una esquina y no podían esperar hasta el templo, y allí, Pero mientras parecía en apariencia algo vital, todo el mundo se daba cuenta que había algo hueco y sin sentido. Pero ahora, cuando vieron al Señor, vieron que esto era business en serio. Que ahí no era una mera forma, sino que había una fuerza. Y por lo tanto se dieron cuenta que al Señor se le acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Alguna vez hemos sentido esa necesidad? Noten bien quiénes eran estos hombres. Han caminado con el Señor hasta aquí por varios meses, años. Le han visto hacer milagros portentosos. Le han visto devolverle la vista a los ciegos, le han visto sanar a los enfermos, le han visto liberar a los poseídos. Le han visto transformar el agua en vino, le han visto caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Y todos esos milagros palidecen frente a lo que se dan cuenta, que después de todo era el nervio que unía vital al cielo con el poder que Jesús tenía. Y entonces hicieron este pedido: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, con su gran misericordia y su gran sabiduría, dispuesto a ayudarles, les enseñó entonces lo que ustedes y yo conocemos muy bien como el Padre Nuestro. Esa oración modelo, que es la oración de los discípulos, es la oración que ustedes y yo tenemos que aprender a orar todos los días. Básicamente lo que nos enseña el Señor en esa oración tiene 2 dimensiones. Primero tenemos que honrar a Dios, luego nos ocupamos de nosotros mismos. Nos enseñó que el propósito de la existencia es glorificar a Dios, que su nombre sea santificado en mi vida, en lo que hago, en mis acciones. Nos enseñó que debemos estar ocupados en sus negocios, buscando que su reino se establezca al contar a los demás acerca de quién es Él. Nos enseñó que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos para que se establezcan los de Él, y al hacerlo nuestras vidas son llenas de felicidad y gozo. Luego nos enseñó también que cuando tenemos confianza en Él y le conocemos, tenemos derecho también a pedirle que supla nuestras necesidades diarias. Entonces nos enseñó que le podemos pedir el pan nuestro de cada día, que le tenemos que pedir su ayuda para no caer en tentación, que le tenemos que pedir. Y así el Señor nos fue enseñando. Pero lo que más me interesa en esta mañana es lo que el Señor nos enseñó después del Padre Nuestro. Si usted quiere una explicación completa del Padre Nuestro, yo hace unos años prediqué un sermón completo sobre el Padre Nuestro, explicando toda la riqueza que contiene esa oración modelo. Si lo quiere pedir al final, lo puede solicitar. Pero a mí esta mañana me interesa llevarnos a este otro punto, a la historia que el Señor Jesús contó. Porque habiéndonos dado la oración modelo,
nos desafió con un aspecto fundamental que tiene la vida de oración, y es el tema, ¿por qué orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Cuáles son los resultados que siguen a la vida de oración? La historia que el Señor contó realmente es cómica. Ustedes y yo cuando la leemos tal vez no encontramos el humor porque vivimos en una sociedad muy distinta. Ustedes y yo leímos la historia, ¿no es cierto? Es la historia de una persona que a la medianoche le cae un amigo que no avisó que venía. Y lógicamente lo toma de sorpresa y va a buscar a la alacena a ver qué le puede poner en la mesa y no hay nada. Y ustedes saben muy bien que la gente del Medio Oriente son tremendamente hospitalarios. Si ustedes y yo hubiéramos caminado por las calles de Israel, la puerta de las casas estaban abiertas. Cualquiera podía entrar, cualquiera era bienvenido y a cualquiera se lo atendía. Pero ahora es de noche, la puerta está cerrada. ¿Se acuerdan ustedes y yo que vivimos hace 400 años? Esas puertas con la viga de madera atrás para que nadie... ¿Se acuerdan, no es cierto? Y las casas de Israel no eran como las casas del día de hoy aquí. Una casa judía básicamente era en escala menor, algo así como esta capilla. ¿Qué quiero decir? Que eran un cuadrado grandote y en el piso principal, allí era el área de recreación, digamos, pero también era el área cuando al atardecer la familia traía la vaca que les daba la leche, el caballo si tenían alguna oveja para que no les pase nada de noche. Ustedes saben, ¿no es cierto? Esto a los chicos jóvenes les va a llamar la atención, no van a entender de lo que estoy hablando. Chicos, para que sepan, en aquel entonces tenía una vaca que decía 2%, otra que decía half and half y otra que decía... La leche viene de la vaca, ¿sabían eso? En el día de hoy que todo se compra en el supermarket, ya ni sabemos de estas cosas. Pero en aquel entonces la cosa era muy distinta. Y entonces, imagínense, en el piso principal de tierra, ahí estaban ya todo el ganado reunido, descansando los animales, y la casa tenía un balcón, y así como ese que está ahí atrás, había una escalera, y ahí estaba el dormitorio de la familia. Y la familia judía habitualmente era bendecida. El número de hijos era más o menos como con los hispanos, que cuanto más tenemos, más bendecidos somos. Y entonces, cuando llegaba la medianoche, imagínense, ustedes saben lo que cuesta poner un niño a dormir, ¿no es cierto? Y cómo ustedes y yo apreciamos que a la medianoche alguien venga y entonces ustedes saben bien la historia. Yo sé que los chicos jóvenes me van a preguntar, ¿y por qué el huésped que llegó no fue al Holiday Inn? Porque no había Holiday Inn. ¿Y por qué no fue a comprar panes a 7-Eleven? Porque no había 7-Eleven. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no es cierto? Cada vez nos apartamos más del mundo de la Biblia. Pero en este caso, entonces este hombre se encuentra con un problema. Le ha venido un amigo y fallar en la hospitalidad, olvídese, inaceptable. Miren, prefiero cualquier cosa menos que este amigo me encuentre con que tengo la alacena vacía. Y entonces para sí pensó, pero tengo un amigo y allá me voy. E imagínense, llega a la puerta y está todo trancado, las luces apagadas y empieza. ¡Levántate! Me llegó un huésped visitante y necesito 3 panes. Y usted está en la cama y de repente se despertó y dice, ¡ándate de acá! ¿No ves que estoy en la cama con los chicos? Me los vas a despertar. Y me quiero dormir. ¡No! Despertate porque si no me abrís voy a despertar a toda la villa entera. Me ha venido un amigo y necesito 3 panes. Deja de embromar, hombre. No, bueno, usted ya se despertó y... Dale, salí, que necesito 3 panes urgente. Y usted se imagina, ¿no? Aunque sea por el embarrassment de no pasar por el mal momento, aquel amigo dice, toma todo lo que necesitas, andate de acá. Y también querés tomate, jamón, queso y lechuga, toma también, va. Y esto es lo que Jesús nos contó acerca de la oración.
Y es por eso que les quiero, en base a esta historia que Jesús nos contó de una manera tan humorística y linda, recordarnos que Él las utilizó para enseñarnos tres cosas. Primero, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Y mis hermanos, nadie humanamente ora, a menos que tengamos una necesidad apremiante. Así somos los humanos. Cuando ustedes y yo estamos en control del mundo y en control de nuestra vida, cuando somos los capitanes de la embarcación y el mar está en calma, ¿oramos? Humanamente, no, seamos sinceros. Entonces, mientras ustedes y yo estamos en control del mundo, y mientras todas las cosas nos van bien, y hay salud, y hay prosperidad, y hay de todo, nosotros nos sentimos muy cómodos y satisfechos con nuestra vida. Y Dios, sentimos que la manejamos con nuestro poder, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra educación. Pero es cuando se nos viene el mundo encima, cuando se nos viene despierta una avalancha, que se nos cae encima, y que de repente con nuestras fuerzas y nuestras habilidades no podemos manejarla, que de golpe decimos como aquel empleado, hay alguno ahí arriba que pueda ayudar. Y ahí empezamos a orar. Y mis hermanos, ese es el plan de Dios. Ese es el plan que muchas veces Él tiene que usar con nuestra vida para forzarnos a conocerle a Él. ¿No ha sido así su historia? Todos los que un día hemos llegado al conocimiento del Señor, ¿vinimos porque estábamos llenos de salud y llenos de plata? ¿O vinimos porque una crisis aguda nos puso sobre las rodillas y empezamos a buscar al Dios verdadero y aquello que nos faltaba? Siempre recuerdo a la familia Rodríguez, una familia muy linda que recibimos en Canadá. Allí estaban viviendo en El Salvador en medio de los tumultos de la década del 80, cuando alguien los llamó por teléfono y les dijo, huyan con lo opuesto porque mañana los asesinan. Y esta familia con 5 pequeñitos tuvieron que salir huyendo por la vida. Se fueron a Costa Rica y allí el Señor les alcanzó. Llegaron a Vancouver y después de estar 3 años con nosotros, el Señor les llevó a Toronto. Y nunca me voy a olvidar las palabras de Él porque dijo, aquella llamada telefónica que nos aterrorizó, que pensamos que era el fin de nuestra vida, nunca nos imaginábamos que era el principio de la vida de abundancia y que íbamos a encontrar al Señor. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Y realmente nosotros oramos porque hay una necesidad. Cuando las necesidades no nos apremian, la oración baja. Pero el primer peldaño en la vida de oración son las necesidades. Y a medida que vamos conociendo al Señor, más nos damos cuenta de las necesidades inmensas que tenemos, ¿no es cierto? Porque en nuestra ignorancia espiritual pensamos, yo puedo manejar la vida con lo que yo soy, con lo que yo tengo. Grave error. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Por qué el Señor doblaba sus rodillas todos los días antes de empezar el día? ¿Por qué oraba el Señor en todos los momentos al atardecer? ¿Por qué oraba en los lugares solitarios, en los lugares públicos? Porque Jesús era tan humano como ustedes y yo. Y los desafíos que Él tenía eran tan agudos y serios como los que ustedes y yo enfrentamos. Y el Jesús que vemos en la Biblia no es solamente el Dios que es hecho hombre, sino es el hombre que está viviendo en el nivel supremo de la existencia humana. Por eso Jesús oraba, porque necesitaba energía para cumplir las tareas que demandaba el ministerio. ¿Por qué oraron los apóstoles? Un buen día leemos en el libro de los Hechos que la iglesia incipiente estaba explotando, se estaba extendiendo por todas partes como un fuego salvaje. Y de repente hubo un conflicto, hubo un problema con la distribución de la comida y entonces estaba la posibilidad que la iglesia se divida. Los apóstoles llamaron a toda la iglesia y dijeron, señoras y señores, nosotros vamos a atender este problema. Lo vamos a solucionar y vamos a poner hombres capaces que lo hagan. Pero nosotros no vamos a dejar el ministerio de la oración y la predicación para servir a las mesas. ¿Por qué le dieron prioridad a la vida de oración? Porque, mis queridos, el mundo al que enfrentamos es un mundo invisible que está lleno de fuerzas adversas. Tenemos que comprender que nuestros mejores planes, nuestros mejores deseos se van a estrellar contra fuerzas de maldad que buscan nuestra destrucción en forma continua.
Por eso Jesús les enseñó a que teníamos que orar, líbranos del maligno. No del mal como una entidad abstracta, sino de un ejército masivo que está en contra de ustedes y que está en contra de mí. Es por eso que cuando ustedes y yo sentimos las necesidades, ustedes y yo traen un hijo al mundo, ¿cuántas posibilidades tenemos de que ese hijo salga bien? ¿Qué son mayores, las chances de que salga bien o de que salga torcido? Mucho más grandes son las que salga torcido. Por eso ustedes y yo doblamos rodillas. Ustedes y yo tenemos 1000 desafíos. Y es por eso que toda nuestra vida comienza con un sentir de necesidad. Pero yo creo que Dios, en su gracia, nos quiere enseñar también en este párrafo que debemos orar porque Dios quiere darnos un regalo más allá de todo lo que ustedes y yo imaginamos humanamente. Y este es nuestro problema, que como no hemos visto el regalo y no entendemos de qué se trata, raras veces lo pedimos. Versículo 13. Voy al final de la película. Cuando la historia termina, el Señor nos dice, pero si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hello, ¿de qué estamos hablando? Noten bien, les dije, las parábolas nos revelan el ser de Dios. Nos muestra que Él nos quiere dar antes que nosotros pedir o recibir. Noten que el énfasis está en Cristo, no en nosotros. Noten que Jesús está más interesado en darnos que nosotros en pedirlo. Y acá está hablando de algo que ustedes y yo, ¿de qué estás hablando, Señor, con eso del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona eso? No es que cuando una persona acepta a Cristo en el corazón, inmediatamente Cristo entra y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior. Absolutamente. ¿No dice la Biblia que el creyente en Cristo Jesús es un templo del Espíritu Santo? Amén, correctamente. ¿No dice 1 Corintios 12 que todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo? Amén. ¿No dice que la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que tenga el Espíritu Santo? Amén. Y entonces, ¿de qué nos estás hablando, Señor, si ya tenemos el regalo? De algo muy distinto. Y es que ustedes se dan cuenta que en esta vida, el propósito de la existencia, lo he dicho 1000 veces desde este púlpito, es conocer a Dios, glorificarle. Y tantas veces lo dije, Dios no es un Dios con el cual tenemos que vivir mal, sino que podemos disfrutarle. Y el propósito de Dios, queridos, es llevarnos a la plenitud de lo que Él es. Y que ustedes y yo estamos impedidos naturalmente por este cuerpo, por los sentidos, por todo lo que somos humanamente, y no sabemos quién es Dios, estamos limitados, no conocemos la Biblia con todo lo que nos quiere dar, es un proceso, y está bien, Dios lo comprende, y por eso, como un Padre amoroso nos va guiando y nos da tiempo para crecer. Está bien. Y entonces Él nos dice, yo les quiero dar algo mucho más grande que ustedes no imaginan. Es el don del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando, Señor? Bueno, déjenme ilustrarlo con una historia verídica. Ustedes y yo, la mayoría, creo que conocemos la historia de Moisés, ¿correcto? Libro de Éxodo, segundo libro en la Biblia, allí está la historia de Moisés. Moisés, un chico nacido en la esclavitud en Egipto, a través del poder milagroso de Dios, se salva de la matanza, es criado en la corte del faraón y luego Dios lo llama para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. Qué tremenda la vida de Moisés. Pasó 40 años aprendiendo a ser alguien, pasó 40 años aprendiendo que no era nadie en el desierto y después pasó 40 años aprendiendo que Dios era todo. ¿Se va a acordar? Y Dios lo tomó y le dijo, Moisés, quiero que vengas. Vas a ir a Egipto y vas a ser mi vocero y mi mano para toda la nación. Y ustedes y yo leemos la historia y nos quedamos asombrados. ¿Quién no hubiera querido estar en el lugar de Moisés? ¿Les hubiera gustado? Qué santa envidia que le tengo a Moisés. Imagínense llegar a la orilla del Nilo con la varita y ¡tuc! Qué problema para el medio ambiente, compañeros. El río Nilo hecho sangre. ¡Tuc!
piojos por toda la tierra. ¡Ay, que estuvo bravo eso! ¡Tuc! Ranas por todas las casas. Tremendo Moisés. Como si eso fuera poco. Llega todo Israel al borde del Mar Rojo. Allí están los egipcios que vienen a matarlos. Va a ser la masacre. ¡Tuc! ¡Pum! El pueblo pasa en seco. Y uno dice, Señor, Moisés vivió cosas que ustedes y yo no las hemos visto jamás. ¡Qué envidia, Señor, que le tengo a Moisés! Pero ustedes se dieron cuenta que cuando llegamos a Éxodo 33, 18, Moisés eleva una oración que dice, Señor, muéstrame tu gloria. ¡Auch! Moisés, ¿no tuviste suficiente con esas experiencias espirituales? ¿No tuviste suficiente con semejantes manifestaciones de poder infinito? No, Él quiere a Dios. Él quiere ver la gloria de Dios. Él gime por Dios. Él gime por algo superior. Esta sed de dar con Dios es lo que nos lleva a la cúspide de la experiencia humana. Y es encontrar al Dios viviente, transformador y poderoso, que quiere venir a nuestras vidas para hacer algo que es totalmente inesperado e incomprensible para nuestros sentidos y nuestra mente. Yo puedo contarles muchas historias. En este púlpito he citado muchas veces a un hombre que a mí me ha impactado mucho su biografía, Dwight L. Moody, un muchacho nacido en un hogar muy pobre que Dios levantó en el otro siglo para ser el evangelista más grande de habla inglesa en la segunda mitad del siglo XIX. Y Moody comenzó a caminar con Dios como ustedes y como yo, y comenzó a buscar a Dios. Y mientras ya le estaba sirviendo, y mientras estaba haciendo cosas buenas por Dios, él quería más. Y nos dice que comenzó a orar pidiéndole a Dios, Señor, si esto que dices aquí en Lucas capítulo 11 es una realidad, tráelo a mi vida. Y comenzó a orar y a pedir y a insistir como este amigo de la historia. Y muchos años después que pasó, en sus últimos días contó que un día mientras caminaba en New York, estaba de visita allí en Wall Street, de repente sintió que la gloria de Dios bajó sobre su vida. Sintió que algo sobrenatural le envolvía y dice que encontró la casa de un amigo y allí se encerró y quedó horas llorando de gozo, porque Dios había venido sobre él con toda su gloria y con toda su magnificencia. Eso es lo que Jesús está hablando. ¿Has sentido alguna vez el deseo de recibir eso? Estas son las posibilidades de la oración. Este es el regalo que Dios nos quiere dar a nosotros. Es algo que supera la imaginación. Es algo que sobrepasa el entendimiento humano. El cielo va a ser la explicación, la consumación, la demostración de lo que es esta promesa del Señor. Por eso el Señor Jesús nos dice, ¿por qué debemos orar? Bienvenido por las necesidades. Te falta pan, buen comienzo. Pídeselo al Señor. Te falta trabajo, bien. Estás enfermo, bien. El Señor dice, bueno, es un buen comienzo, pero vamos a llevarte un poquito más arriba. Quiero que cumplas el propósito y la razón por la cual te creé. Quiero que recibas un don mucho más grande. Cuanto más vuestro Padre Celestial quiere darles el Espíritu Santo. ¿Cuánto más? Lo cual nos lleva a la segunda pregunta, ¿cómo debemos orar entonces? Si la oración, lejos de ser el aburrimiento de un ejercicio sin sentido, ¿cómo ustedes y yo debemos orar? Bueno, en primer lugar, creo que el primer consejo que les tengo que dar es, debemos orar con fe absoluta porque nos dirigimos a un amigo o a un Padre que nos ama. ¿Se comprende? La gente que no cree en Dios, ¿va a orar? ¿Qué van a orar? Si ni le conocen ni tienen fe en Él. La oración no es para el que no conoce a Dios. La oración es para ¿quiénes? Para los amigos, para los hijos. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesús que teníamos que orar? Padre nuestro.
enfatiza la relación personal. Yo no puedo dirigirme a un desconocido. Imagínense que el hombre de la parábola que nos contó el Señor, le cae el huésped, necesita 3 panes. ¿Va a ir a golpear una casa vacía? No. ¿Va a ir a pedirle a un extraño? No. ¿Va a ir a pedirle a un enemigo? No. Eso no se hace, es ilógico. Nosotros le pedimos un favor que atienda nuestra necesidad a alguien que amamos, a alguien que confiamos, a un amigo, a un padre, que es mucho más glorioso y amoroso que todos los padres humanos que podemos ser nosotros con nuestras debilidades. Es por eso que el Señor nos enseñó, a Dios cuando se dirijan, llámenle Padre. Y la pregunta que les tengo que hacer en esta mañana es, ¿eres su hijo? Si no eres su hijo, quiero decirte dónde está la puerta de entrada. Porque llegar a ser hijo de Dios es una decisión personal que ustedes y yo hacemos el día que invitamos a Cristo a nuestra vida. El fundamento, Juan 1:12. ¿Cómo dice la Biblia? Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La oración es para los hijos, para las hijas. Y ese derecho es nuestro desde el mismo momento que le rendimos nuestra vida a Jesús y le decimos, sé mi Señor y Salvador. Vengo a ti para recibir el perdón, la salvación, la vida eterna, todo lo que tú me ofreces, Señor, y que yo no puedo comprar ni merezco recibir. Pero lo pido y lo recibo por la fe. Y eso es lo que Dios bendice. Es por eso que ustedes y yo, si nos vamos a comenzar a orar, tenemos que tener fe, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, que Dios existe y que recompensa a quienes le buscan. Por eso no vamos a una casa vacía, vamos a un padre, vamos a un amigo, vamos a alguien que nos conoce, vamos a alguien que está más interesado en darnos que nosotros en recibir. Es por eso que oramos con certeza, es por eso que oramos con fe. Pero además, creo que la Biblia nos enseña en este párrafo que hay que orar en forma específica. En este caso, el anfitrión que tenía la heladera vacía, la refrigeradora vacía, salió a buscar al amigo y fue bien específico. Le dijo, quiero 3 panes. Miren, hermanos, muchas veces los cristianos le cerramos las manos al Señor por no saber orar en forma específica. Si yo le digo, Señor, bendice Pasadena, si yo le digo al Señor, bendice mi vida, ¿qué le estoy pidiendo al Señor? Al Señor le gustan los específicos. Porque si no hay específico, nunca sabemos si Dios contestó nuestras oraciones. Pero es cuando ustedes y yo tenemos la fe de pedirle al Señor específicamente que el Señor se deleita en hacer obras de poder. Nunca voy a olvidar mi primera oración contestada. Creo que habré tenido 5 años y de repente no me acuerdo qué enfermedad me tomó. Y como si eso fuera no suficientemente grave, eran las vacaciones de invierno y me iba a perder todos los partidos de fútbol por 2 semanas. Gravísima la situación. Una necesidad apremiante. Y con mi inocencia y con mi fe de un niño, y nuestro Dios es más grande que toda nuestra inocencia y que todas nuestras ignorancias. Me acuerdo que esa noche oré al Señor, le dije, Señor, mañana quiero ir a jugar y quiero estar sano. Al día siguiente me levanté fresquito como una lechuga. Y tuve 2 semanas formidables y así fue el Señor conmigo. ¿No lo ha hecho contigo? El Señor quiere que seamos específicos con Él. Si usted quiere una novia, por ejemplo, muchacho, usted le dice, Señor, tráeme una novia, el Señor no te va a contestar mucho. Tienes que ser un poquito más específico, muchacho. Un poquito más pretencioso, ¿ok? Le tienes que decir qué color de pelo tiene que tener, qué color de ojos, todas esas cositas. Entonces el Señor te va a dar lo que tú pides. Si tú le dices, quiero algo, te va a mandar una sandía, ten cuidado. Hay que ser específicos, ¿ok? Aprendamos los principios de la Biblia, utilicemos un poquito del humor.
Pero la tercera lección que creo que el Señor nos quiere enseñar en esta gran historia del huésped tomado de sorpresa y del amigo a la medianoche es que debemos orar con persistencia. Porque aquel hombre insistió hasta que obtuvo lo que quería. Y entonces el Señor nos dio los 3 escalones de la respuesta de la oración contestada. ¿Cuáles son ellos? Pidan, busquen, llamen. Este es nuestro privilegio. Alguien va a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te pido algo, vos no me lo das así, ya? Bueno, lindo tema. Ese es otro tema aparte que hoy no puedo tratar. Pero mis hermanos, creo que el Señor muchas veces demora las respuestas, primero para probar si somos sinceros. La persona que no es sincera no persevera en las oraciones. Yo lo veo todas las semanas acá. Todas las semanas viene alguien a decirme, pastor, ore por mí. A la semana siguiente no vuelven. Pastor, necesito consejería matrimonial. A la semana siguiente, no, ya se solucionó el problema, no vuelven más. Y mis hermanos, Dios no puede soltar sus regalos a gente insincera. ¿Se vincularía usted con la gente de la mafia? ¿Le daría usted sus ahorros que con tanto sacrificio reúne a un banco que está unido a un cartel de por ahí? No. Dios tiene sus tesoros para sus hijos y para hijos sinceros y para hijos que son fervientes. Por eso el Señor nos enseñó, pidan específicamente, llamen, busquen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios distante, reacio, que no tiene interés en bendecirnos, al contrario. Pero mis hermanos, yo he aprendido que esta vida de oración es la que a ustedes y a mí nos transforma a la imagen del Señor. La oración es peligrosa. ¿Qué quiero decir? Que usted, por ejemplo, se pone a orar en serio y dice, Señor, envía a alguien a predicar el Evangelio a la nación de Mali, allá en el África, porque están muriendo sin conocer a Dios. Y usted toma eso en serio y empieza a orar. Peligroso. Porque en un momento Dios le va a decir, ¿sabes una cosa? Yo te puse ese deseo en el corazón, porque vos vas a ir a Mali. ¿Nunca nos pusimos a pensar que todos los deseos que tenemos en el corazón, Dios los plantó allí primero? Así es Él. Él está buscando sacarnos del mundo que yo considero de lo que necesito para darnos lo que Él necesita y lo que Él quiere. Y es mucho mejor que todo lo que nosotros imaginamos. Es por eso que ustedes y yo oramos con persistencia. Y si Dios todavía no ha contestado, no quiere decir que no ha escuchado. Él ya ha escuchado tu súplica. La escuchó en el primer momento que le elevaste. Fue el Espíritu Santo el que te guió a abrir tus labios, a pedirle a Él. ¿Cómo no vas a saber lo que quiere? Pero entonces, tenemos que cambiar de actitud. Pídele al Señor, pídele una vez, déjalo con Él, líbrate de la ansiedad y a partir de ese momento comienza a darle gracias porque la oración va a llegar y la respuesta es tuya. ¿Se comprende? Así es nuestro Dios. Muchas veces los creyentes, vamos. Bien, vamos, golpeemos. Pero hay un momento que tenemos que comenzar, Señor, ya me escuchaste. La oración ha llegado, la respuesta viene, no sé cuándo, pero porque eres fiel y has prometido que lo harás, la respuesta la tengo. Eso es orar con perseverancia, eso es orar con persistencia. Qué notable, ¿no? Ustedes y yo somos notables los humanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántas veces hemos estado en un lugar de aprieto, de sofocación,
y era una enfermedad incurable o era una situación imposible. Y comenzamos a orar y orar y orar y orar y orar. Y después Dios hizo el milagro. Y después que pasó la necesidad, ¿qué pasó? Y como todos nos aflojamos, ¿no es cierto? Pero pasan los años y miramos a ese tiempo de oración y decimos, fue mi mejor hora. ¿Amén? Absolutamente. Y es en esos momentos cuando ganamos las batallas inmensas. Y es en esos momentos cuando Dios se revela a nosotros con toda su gloria y sus posibilidades. ¿Cuáles son los resultados de la oración? Aquí el Señor dice varias cosas. En primer lugar, Dios nos dará todo lo que necesitamos. Noten bien lo que dicen los versículos ahí en la última parte del 8 y el versículos 9 y 10. Y por su persistencia se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Ahora marque la frase del versículo 8, todo lo que necesiten. Y ahí está el conflicto, ¿no es cierto? Claro. Yo, por ejemplo, soy un pastor muy famoso, ilustre. Cuando oro al Señor la vez pasada le decía, Señor, yo sirvo al pueblo hispano que son muy puntuales y por lo tanto para no llegar tarde a mis appointments necesito un Rolex de oro con diamantes, $50,000, Señor. ¿Me contestó? Acá tengo un Walmart especial. ¿Cuántas veces nosotros pedimos lujos y el Señor nos dijo, yo te voy a dar lo que necesitas, hijo? Quiero que aprendas a vivir independientemente de los valores y de la locura de la fiebre de este mundo. Noten bien, el Señor es fiel. Nos prueba por un tiempo, pero después siempre nos saca la abundancia. Él no es el Dios que le gusta ver a sus hijos enfermos y pobres. A Él le gusta a nosotros prosperarnos cuando es el resultado de que hemos dado a Él el primer lugar en todo. Por lo tanto, dale gracias y dile, Señor, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida y después todas las cosas que necesitamos vienen por añadidura. El Señor nunca nos decepciona. Segundo, ¿cuáles son los resultados de la oración? Dios nos dará todo lo que necesitamos y Dios nos dará mucho más de lo que esperamos. Versículos 11 y 12. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Y a mí me gusta lo que dice el Señor después. Si ustedes miran, acá hay una parte que es media depresiva y no se la acepto. Versículo 13. Pues si ustedes siendo malos, esos son ustedes y yo. Marque la palabra malos. ¿Sabe una cosa? Anoche mientras estudiaba este párrafo me tuve que reír. Porque ¿saben que es la misma palabra que está, ¿saben dónde? En el versículo 4, donde dice, mas líbranos del, ¿qué les dije cómo se había que traducir? Ya, es la misma palabra. El maligno, malo, y ustedes y yo somos no te lo permito. Somos la última generación de la historia, los más educados y los más avanzados. Tú no nos vas a llamar malignos, diablitos a nosotros. Ahí está el Señor. Dice, miren muchachos, chicas, ustedes que tienen mucho más de Satanás que creo que tienen de mí, pueden darle a sus hijos regalos inmensos. ¿A quién de ustedes se les ocurre
que si su hijo le pide un pan, usted le va a dar una piedra para que se rompa los dientes? ¿A quién se le ocurre que si le pide un huevo le va a decir, un salmón? No, toma una cascabel. ¿Sí? Papá, quiero hacerme un sándwich, necesito un huevo ahí hervido. No, toma un escorpión para que te mate del pinchazo. No, Dios no hace eso. Y dice, si ustedes, con toda la humanidad caída y con todas las limitaciones, a sus hijos que aman, le pueden dar mucho más de lo que le piden, y todo padre verdadero no dice eso, amén, ¿qué no daríamos por nuestros hijos? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial entonces dará el Espíritu Santo y dará regalos increíbles a aquellos que se lo pidan? Y uno tiene que concluir este sermón con una pregunta. Este es mi desafío contemporáneo para usted y para mí en este día. Si Jesús apareciese físicamente aquí esta mañana y te preguntase, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué le pediríamos en estos momentos? Cada uno tiene su respuesta. Los discípulos, viendo al Señor, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y al enseñarles a orar, les dio la llave para vivir una existencia transformada y transformadora. Yo en esta mañana te aliento a buscar al Señor de corazón. Eres su hijo, redimido por la obra de la cruz. Estás camino a un futuro de increíble dicha y bendición. Pero Dios se quiere dar mucho más a ti. ¿Hemos sentido alguna vez el deseo de dar con Dios? ¿De conocer su gloria como Moisés pidió? ¿Hemos sentido el deseo de esta gente, de estos hombres de carne y hueso, iguales a ustedes y a mí, que le dijeron, Señor, enséñame a orar? Cuando ustedes y yo lo hagamos, concluyo con el testimonio de dos personas que vienen del libro de los Salmos. Descubrieron lo que era esto y concluyen diciéndonos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando una persona nada desea más en la tierra porque Dios lo ha absorbido todo, esa persona es infinitamente feliz. No hay nada que lo pueda tocar, no hay nada que lo pueda voltear, porque lo tiene todo en Dios. Y el salmista, una vez más, Salmo 16:11, nos recuerda, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A eso nos llama Dios. Bienaventurados ustedes y yo, que tenemos el privilegio de conocerle, invocarle y llamarle por Padre. Quiera el Señor cumplir en tu vida y en la mía todos los propósitos por los cuales nos envió a este mundo, nos redimió en Cristo Jesús y nos escogió para Él. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.